Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre un tema interesantísimo. La Convención contra el Tiempo, cómo comunicar menos y mejor. Esta es una iniciativa impulsada por la Fundación Konrad Adenauer, que durante todo este año está celebrando sus 60 años de presencia en Chile, y en este contexto ha convocado a dos de sus socios con los que está trabajando en temas de la información. Nos referimos a la plataforma de noticias Votamos Todos y al equipo de fact-checking Malaspina Check. La información es clave para la democracia. Y desde esa perspectiva, hoy día abordaremos el desafío que ha significado para la Convención Constitucional comunicar su quehacer, un desafío que no siempre ha sido fácil y no siempre ha sido entendido. Comenzamos saludando a quienes nos acompañan hoy: a Andreas Klein, representante en Chile de la Fundación Konrad Adenauer; a Jimena Villegas, periodista, directora editorial de la plataforma de noticias Votamos Todos; y también a Eduardo Regada, periodista y profesor de la Universidad Católica; y a Tomás Martínez, periodista y director de Malaspina Check. Bienvenidos, bienvenida. Estamos transmitiendo este encuentro desde la sede de la Fundación Konrad Adenauer, así es que comenzaremos con el saludo de su anfitrión, el representante de Chile, Andreas Klein. Andreas, por favor, te escuchamos. Muchísimas gracias, Alejandra. También me gustaría darles un muy cordial saludo, muy cordial bienvenida a todos de ustedes en nuestra sala de conferencia acá en la sede de la Fundación Konrad Adenauer en Santiago, pero obviamente también a ustedes desde sus casas, sus pantallas, acompañándonos a través de Instagram, YouTube o otras redes sociales en que estamos juntos. Como Alejandra mencionó, la Fundación Konrad Adenauer está celebrando 60 años de su cooperación internacional, y comenzamos nuestro trabajo internacional, nuestra cooperación internacional acá en Chile. Por lo tanto, es un aniversario bueno en que estamos celebrando no solo como la fundación, pero también nuestros socios con los cuales estamos trabajando hace mucho tiempo en Chile. Y uno de nuestros socios están hoy día con nosotros, VT Noticia y Malaspina, con las cuales estamos trabajando en el tema de fake news, de fact-checking, y cómo estamos viviendo en tiempos desafiantes, tiempos históricos, acá en Chile con el proceso constituyente, pero también en Europa con la guerra que tenemos en Europa entre Ucrania y Rusia en este momento. Es muy importante recibir noticias, entender las noticias y distinguir entre las noticias falsas y correctas, obviamente. Y estas dos organizaciones con las cuales estamos trabajando en Chile nos apoyan a ustedes también entender las noticias que leemos todos los días a través de las redes sociales, los periódicos y otros canales de noticias. Entonces, estoy muy agradecido que nos acompañan hoy Alejandro como moderadora, nuestros socios Tomás y Alejandra, y el profesor Eduardo Arriaga de la Universidad Católica para, enlighten us con sus conocimientos y con sus experiencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andreas. La verdad es que es muy importante el aporte, la presencia de la Fundación y sobre todo estos medios de comunicación digital y de chequeo de la información que han nacido en un momento
muy importante de la democracia en Chile, donde tenemos un cambio sociopolítico, un cambio de gobierno, por lo tanto, mega elecciones el año pasado. Este año se está redactando la Convención Constitucional, y para un ciudadano y una ciudadana común como yo, la verdad es que es muy importante el poder contar con instrumentos que nos permitan informarnos más y mejor, y yo creo probablemente un elemento importante hoy día es la credibilidad, ¿no? La credibilidad de la información que nos llega a través de las distintas plataformas. Quiero invitar a Jimena Villegas, directora editorial de la plataforma Votamos Todos, para que nos cuente cómo ha sido este desafío de informar sobre este tremendo y enorme quehacer de la convención. Buenas tardes, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Andrea. La verdad es que lo primero decir que estamos encantados, felices de estar aquí, muy agradecidos. Primero que nada, de la Konrad Adenauer, porque sin la Konrad nosotros, como Votamos Todos Noticias, y por lo tanto la posibilidad de desarrollar un trabajo periodístico que busca ser serio, digamos, y hacer un aporte dentro de sus posibilidades no existiría. Así que estamos de verdad muy agradecidos. A ver, cubrir la convención no es fácil. Primero voy a contar cómo nacimos. Nacimos primero también gracias a la Konrad como una app. Votamos Todos era una app que trató de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a encontrar su constituyente ideal por medio de un sistema bien sencillo que era como un Tinder político. Contestaba una cantidad de preguntas que allá habían contestado los candidatos a constituyentes y daba un resultado que te podía permitir encontrar a la persona más perfecta. Nos dimos cuenta, gracias a la app, que había mucho interés, porque nos fue muy bien, nos fue muchísimo mejor de lo que nosotros llegamos a soñar alguna vez. Algo así como 300.000 personas nos bajaron la app y la usaron. Dicho eso, creímos en ese minuto que era muy importante continuar siguiéndole la pista a las personas que habían quedado, digamos, dentro de la convención y dado el interés de la ciudadanía. De nuevo acudimos a la Konrad y logramos sacar adelante este sitio. Cubrir la convención no es nada fácil, es complicadísimo, es una cantidad de información casi infinita que surge todos los días. En este minuto están votando plenos. Eso significa trabajar como en un reality show, es casi 24/7, digamos, donde tú ves a una serie de personas, 154 personas, cada quien dueña de sí misma, verdaderamente desde la perspectiva que tenemos nosotros, tomar decisiones respecto de un documento que va a ser tan importante para este país como es el borrador de próxima constitución que le tiene que llegar al presidente de la República, en principio el 4 de julio próximo. ¿Qué puedo decir de nuestro trabajo? Nosotros procuramos desde el día 1, cuando conversamos con los fundadores de este equipo, digamos, y de este sitio, procuramos seguir el viaje de los constituyentes, el viaje de la constituyente, entender dónde iban a partir y dónde van a terminar cuando terminen. Ver si había alguien que se daba una vuelta en el aire y por qué, ver cómo se iban a tomar las decisiones, tratar de entender un proceso, que eso es súper importante, creo yo, único y nuevo. Nunca en este país habíamos tenido un proceso como este, deliberativo en torno a un documento tan relevante como una constitución, y por lo tanto es pura novedad, y por lo tanto se construye todos los días, y por lo tanto no hay experiencia comparada. Entonces lo que nos pasa es, desde la perspectiva que nosotros vemos todos los días, ¿no?, es que esperamos ciertas cosas que a lo mejor no pasan, o esperamos unas que sí pasan, y estamos permanentemente construyendo opinión respecto de la constituyente. ¿Qué puedo decir yo? Que a mí me parece que es un proceso fascinante, me fascina reportearlo, me fascina ver, ellos tienen una plataforma. Además, eso es una cuestión muy, muy importante, son súper transparentes. O sea, no digo que no sepamos, que lo sepamos todo, es imposible saberlo todo en verdad.
que no digo que podamos entender ciertas conversaciones que hay atrás, etcétera, y cómo se ponen de acuerdo los grupos y qué sé yo, pero el proceso deliberativo que están desarrollando las comisiones temáticas es súper transparente, está todos los días ahí. Tenemos la posibilidad de verlo. Eso hace que quizás se comunique mucho, porque tú entras y ves, y llega un momento y ves una foto, y después sigue y adelante, y te quedaste con una idea de no sé qué. Pero forma parte de una auténtica novedad informativa, y una auténtica novedad para este país. Y desde nuestra perspectiva es muy valioso seguirla, es muy valioso tener la oportunidad, es valioso de poder vivir esto, ¿no? Y más allá de vivirlo, bueno, reportearlo, para mí, que soy periodista y que me encanta el periodismo, que estaba un poco decepcionada del periodismo, así como, esto es, o sea, es como chota, así, todos los días me pongo así un café a la avena y es maravilloso. Lo cual no significa que no seamos críticos y que no vamos a ver los errores que se cometen todos los días. Este proceso no es perfecto, nadie de nosotros aquí creo yo que lo sea, por lo tanto pedir cierta perfección, digamos, de algo que se está inventando todos los días también es un poco complejo, creo yo. Y algo súper importante que yo quería transmitir en este panel, que para entender un poco este proceso, normalmente estamos criticando o evaluando a la convención como, mira lo que están haciendo ellos. La verdad, lo están haciendo, pero lo estamos haciendo nosotros. Nosotros los elegimos. Nosotros elegimos a estos representantes y están haciéndolo bien, mal, peor, ya veremos, digamos, pero lo están haciendo todos los días. Y en ese sentido este es un proceso, porque por mucho que tengamos unos representantes nuestros haciéndolo, que nos pertenece también. Y tal vez podríamos entenderlo un poquito más y mirarlo con un poquito más de comprensión, porque además está en desarrollo, estamos en un proceso de meseta ahora, estamos tan recién. Iban a ser 21 plenos, digamos, y van a ser muchos más. Estamos en el pleno número 15, hoy día se está viendo el 16. Lo que decía, podríamos comprender un poquito más quizás si nosotros viéramos esto como algo nuestro también, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando nosotros hacer todos los días a través de los contenidos que generamos en este sitio de noticias, que es bien tradicional, es un sitio informativo, hacemos audiovisuales, tenemos redes sociales y estamos todos los días ahí al pie del cañón. Básicamente eso, Alejandra. Muchas gracias, Jimena. Eduardo, como periodista, como especialista en comunicación y medios, como un observador externo probablemente de todo esto que está pasando en la convención, que ha recibido hartas críticas también, sobre todo de su forma de comunicar. Jimena dice, no podemos tomar palco, nos tenemos que involucrar, nosotros los elegimos, a veces cuesta seguir. Y también ha habido mucha encuesta también que mide la confianza, que va midiendo los errores sobre todo los errores de la convención o las, no sé cómo llamarlo, las metidas de pata o ciertos temas identitarios. ¿Cómo evalúas tú, bajo la premisa del tema que estamos, en el que estamos convocados hoy? Gracias. De verdad, un honor estar acá. Muchas gracias a la Conrad y a quienes me invitaron. No solamente doy las gracias a la Fundación por estar acá, sino que por haber ayudado a que estén estos medios, así, a que esté Malapina, que estén las voces. Es decir, la verdad que hay un tema ahí muy poderoso que ha pasado en este tiempo, y es que hemos tenido un periodismo más completo, hemos tenido otras miradas, ustedes, pero también La Neta, La Voz, Contexto, incluso los medios tradicionales, medios como El Mercurio, El Exante, han tenido que mejorar su cobertura gracias a la presión de estos medios que estaban allá adentro. Yo creo que hay una parte ahí bonita que tiene un detalle que yo creo que hoy día, como empezaron sin haber comunicaciones formales de la convención, estos medios tuvieron que asumir ese rol. Y yo creo que eso hace que hoy día, en este momento, cuando ya están en la meseta, empiezan a ver muchos haciendo algo muy parecido, en el fondo, porque ya todos, ahora incluso la convención, yo creo que recién en enero empezó a tener
como periodismo propio, empezó a dar a conocer ellos mismos sus votaciones, que al principio la daban a conocer ustedes, en el fondo la daban a conocer los medios externos. Yo creo que ahí hay una pista que podría ser interesante, es como, creo que hay una invitación a despercudirse un poco como medios y evolucionar a mostrar, apretar un poco más, mostrar más las bambalinas, mostrar la vida del constituyente, porque eso explica un poco el problema en que están metidos, mostrar la vida de los proyectos, tratar de alejarse un poco, ya que los otros están informando, y poder mostrar por qué algunas cosas, no sé, son calificadas incluso como folclóricas por la directiva, es decir, ¿por qué lo folclórico? Y mirado de ese punto de vista, hay algo que decía Jimena recién, que es súper importante, y es que es muy difícil de cubrir este tema. Es muy difícil porque no teníamos las herramientas para hacerlo los periodistas. No se entiende bien la lógica de lo que está pasando allá adentro. Estamos en un proceso y estamos sacando estas imágenes en este proceso, pero un proceso que ni siquiera vamos a tenerlo listo cuando esté lista la Constitución, porque la Constitución deja abierta cosas para las leyes. Entonces eso ya hace, si ya es complejo, lo hace todavía más complejo. Y en un contexto de desconfianza, muchísimo más complejo, porque hay buenas razones para desconfiar de qué es lo que va a pasar después con estas normas. Entonces, yo creo que por el lado de la información, no me extraña que estén motivados ustedes, porque están haciendo un trabajo fascinante y están ante un objeto muy complicado de cubrir. Pero la otra parte del problema, y yo creo que es muy relevante discutirlo, aunque suene a una crítica, pero yo creo que es necesario, es que estamos a más de la mitad del proceso y no se hicieron comunicaciones, no se entendió en el proceso constituyente que así como tenían que tener un análisis potente de cómo se fabricaba una constitución, tendría que haberse visto el tema de la comunicación. Y esto se ha hecho con una incomprensión del trabajo periodístico convencional. Tiene una justificación, que esto surge en el estallido, es decir, surge en la desconfianza absoluta, es real que hay que pensar que los medios eran vistos como parte del problema. Yo creo que había razones justificadas un poco en ese, cuando Jimena decía que estaba un poco decepcionada, yo creo que tiene que ver con eso, es decir, los medios habíamos tenido problemas en la forma de cubrir la crisis del estallido. Entonces, en ese contexto nace un tema complicado que yo creo que le ha hecho daño a la convención, que es esta idea de #defendamos la convención, como si la discusión en torno a la convención la estuviera amenazando. Yo creo que ahí eso muestra un problema de incomprensión de qué es lo que hace el periodismo. Y entender que la línea editorial del medio, aunque sea muy crítica, y esto lo hemos vivido en la historia de la democracia reciente de los últimos 30 años, el periodismo permite que, el periodismo con sus debilidades, permite que las fuentes se den a entender, informen, aprovechando los espacios que da ese periodismo. Yo creo que ha faltado más manejar eso, y eso tiene que ver con que no basta tener una política de medios, sino que tener una política de comunicación, una estrategia, y eso, la estrategia básica es tener algo que decir, y yo creo que es muy complicado eso cuando no se han puesto de acuerdo en qué es lo que tienen que decir, y es más complicado cuando hay un ambiente interno demasiado condicionado por las voces más disonantes, por los que están más involucrados emocionalmente y tóxicos. Es decir, uno ve el análisis de la convención y lo ve dominado por posiciones extremas. Yo creo que es muy difícil que haya una estrategia mientras hayan vetos tan generalizados, mientras hayan sectores enteros que no se les permita entrar en ciertas conversaciones. Yo creo que ahí hay un tema que, mientras eso no se solucione, es muy difícil lograr comunicar bien. Así, hablábamos recién de Ucrania, es decir, la claridad que se logra en la comunicación ucraniana tiene que ver con el mensaje que hay atrás de esa comunicación. Es decir, por supuesto hay un vocero de lujo, pero sobre todo hay un mensaje muy claro. El tema del mensaje es fundamental si queremos ordenar las comunicaciones,
porque una parte del trabajo lo tienen que hacer los periodistas que están acá, pero otra parte del trabajo en una relación de comunicaciones lo tienen que hacer la fuente. Y yo creo que ahí estamos todavía al debe. Muchas gracias, Eduardo, muy interesante, me dan muchas ganas de preguntar un montón de cosas. Pero vamos a dejar un datito, un dato como para la conversación después, que tiene que ver con cómo enmendar, porque estamos en esto, pero hay una oportunidad también al momento de que el texto esté redactado, cuando, tal como ha anunciado la mesa, van a tener que salir a comunicar lo que acordaron. Entonces, por ahí podemos retomar la conversación. Tomás, te quiero dar la palabra y también compartirte una reflexión, porque nosotros, de nuevo, hablo desde mí, vimos como la emergencia de este trabajo de fact-checking que ha sido tan importante en este último tiempo, desde el año pasado con las elecciones, también por la dinámica que tienen las redes sociales, el Twitter, y la verdad es que yo al menos para la elección presidencial estaba esperando esa información para poder en el fondo incluso tomar algunas decisiones. Cuéntanos cómo ha sido tu quehacer, en particular con Malespina. Muchas gracias primero por la invitación, Andreas. Una muy breve reseña de Malespina. Nosotros partimos el 2019 justamente en estallido social, que es lo que lleva a lo que estamos hablando hoy día, que es la nueva Constitución. Y poco tiempo después, un año más o menos después, hicimos match, si se puede decir así, con la Fundación, y ellos nos apoyan también nuestro trabajo hace un buen tiempo, que es muy importante y valioso para nosotros. Y luego de Malespina, que es nuestro sitio grande, digamos, general, surge el proyecto Lupa Constitucional, que es un proyecto específico solamente sobre lo que está ocurriendo en la Convención, tanto desde la desinformación como de temas explicativos. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo en eso, que es el chequeo de desinformaciones, pero también explicar dudas, inquietudes que surgen o cosas que no se entienden de lo que se está debatiendo o de lo que explicó alguien, o de si una votación en realidad fue el pleno o la comisión y después sigue y se puede enmendar, como decías tú. Entonces veíamos que podía haber una ola de desinformación en esto, pensando en que en todo momento de crisis o de contingencia surge mucho más desinformación a nivel local o a nivel mundial, como es lo que estamos viendo hoy día con Ucrania. Y pensando también en llegar a través de distintos formatos a diferentes audiencias, ya sean jóvenes o más adultos. Tenemos, por ejemplo, un podcast donde hablamos de desinformación y explicando lo que está pasando en la Convención. Hacemos videos para redes sociales que apuntan a un público más joven, como TikTok y Instagram. Y nuestro sitio web, que es lupaconstitucional.cl, que ahí explicamos en notas más largas lo que está pasando en el día a día de los temas explicativos, como decía, para desenredarlos un poco cuando no se entiendan o cuando vemos que hay dudas. Y también los chequeos que son de desinformaciones, que es más o menos lo que creo que todos han podido ver a través de temas o, por ejemplo, frases falsas que se atribuyen a algún constituyente en particular, o se dice que se vio algún tema en la comisión y nunca se vio. Entonces ahí nos hemos ido encontrando con hartas desinformaciones que han surgido, bueno, en estos prácticamente 9 meses. Ya queda la recta final para que se entregue el documento, y lo más seguro también es que en esta recta final, con todo lo que va a implicar la campaña para el plebiscito de salida, también surja una nueva ola de desinformación. Así que en ese sentido estamos bien atentos a lo que puede ocurrir en los próximos meses con esta nueva fase, que ya es la última para tener la nueva Constitución redactada. Qué interesante, hay que prepararse. Además hemos visto surgir en este proceso también todo lo que ha significado los escaños reservados, la emergencia o la visibilidad de los pueblos indígenas, que también han puesto sobre la mesa una forma de explicarse, de informar, de estar presentes en este debate que también ha sido bastante nueva. Ahora, después de esta primera ronda, y de nuevo con la pregunta que planteamos al inicio,
Quiero que cada uno pueda, en el fondo, desarrollar la respuesta a esta pregunta. ¿Se puede comunicar menos y mejor? ¿Se puede? ¿Hay que comunicar más? ¿Cómo hay que comunicar? ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes ven en esta convención que está contra el tiempo? Jimena. A ver, yo le estuve dando vuelta al tema, ¿no? Porque son dos asuntos. Yo honestamente no creo que se pueda comunicar menos. No creo que la convención pueda comunicar menos. Y básicamente por lo que planteaba antes, ¿no? Son 154 personas que de alguna manera son cada una de ellas un canal de comunicación. Y el tema es que son todos pares. Y quienes están a cargo son apenas primus inter pares, quiero decir, hay una presidenta y hay un vicepresidente elegidos, digamos, para representar y organizar la mesa directiva, luego hay otras vicepresidencias temáticas, etcétera, pero en el fondo ellos se consideran todos iguales. Por tanto, nadie puede decirle a otra persona, sabéis que tú cállate y no comuniquí, o tú no digáis, o sea, es muy complejo, digamos. Aquí no hay una estructura que permita tener un orden. Yo he trabajado en algunos lugares, unos medios, un par de medios muy grandes, por ejemplo, uno de ellos, un canal de televisión, TVN. Era difícil llevar comunicaciones, estaba a cargo de las comunicaciones corporativas de TVN, era complejo. Había mucha presión, había tensión, y cuando hay tensión es difícil comunicar y las cosas se disparan y van para allá y no podéis controlar, no se puede. Pero incluso TVN tenía estructura. O sea, había un directorio, había un director ejecutivo y había una serie de personalidades que de algún modo hacía que la cosa se concentrara dentro de lo desconcentrado que era. En este caso no hay, no existe. Por lo tanto, desde la perspectiva de la tole-tole que uno puede ver, digamos, todos los días que uno dice que el otro, que no sé qué, además que todos participan, digamos, en los debates de las comisiones, por lo tanto uno más o menos sabe lo que piensan, es imposible. Yo creo que comunicar menos, al menos en como ya está dada la dinámica, es imposible. Sí pienso que se puede comunicar mejor. Y en ese sentido lo que le ha hecho falta a la convención es una comunicación corporativa. Y me imagino que tiene que ver con el desconocimiento de las personas que están ahí. Hay una periodista, la Bea Sánchez, si no me equivoco, no saqué la cuenta, y Pato Fernández, y la Pati Politzer, tienes toda la razón, 3, y Bernardo, 4. Bernardo es uno de los más críticos, ha sido uno de los más críticos, y la Bárbara, ahí tenéis 5. Pero en verdad, pero en verdad son poquitos, digamos, y están dedicados a algo que no es comunicar, o sea, que no es comunicar. Entonces ha faltado claramente una estructura organizacional para una comunicación mejor, y creo que incluso a esa estructura le ha faltado dos factores. Uno, contenido. No se ha sabido buscar un contenido y un relato para ese contenido, qué es lo que de verdad importa. Dentro de la constituyente, aparte de estos 4 próceres o 5 próceres periodistas que son muy, muy, muy inteligentes y que saben mucho, que han tenido grandes puestos, y por lo tanto conocen de qué se trata, hay científicas y científicos, hay gente valiosísima, hay abogados, de verdad, hay una, no voy a llamar fauna, pero hay un mundo de gente muy, muy, muy valiosa que no conocemos. Medios como el nuestro intenta hacer perfil, pero es imposible. Bueno, la constituyente perfectamente pudo haber desarrollado una línea comunicacional en torno a eso, que no son los contenidos, pero en torno a quienes están trabajando allí, porque también hay desconfianza. Yo he escuchado un montón de comentarios, los he leído, y ¿quiénes son estos gallos? ¿Quién le ganó? Cuando eligieron a la presidenta Loncón, y esta señora que mira cómo habla, oye, y es una gran académica. Entonces, a partir de ahí pudimos darnos cuenta que había una línea comunicacional que era posible desarrollar para hacerlo mejor. Y a partir de la generación de contenidos, ¿no? Que no tiene tanto tiempo, ellos empezaron, digamos, hace como un mes más o menos con los plenos, un poquito menos incluso, que es de verdad donde está el corazón de este asunto. Todavía se habría podido, e incluso yo creo que todavía se puede. Tienen, por ejemplo, perdón que me alargue un poco, pero es que me entusiasmo, me interrumpen apenas puedan, por favor, porque si no puedo hablar hasta mañana. Además estoy acostumbrada, porque en realidad la constituyente trabaja hasta la hora que no se usa. ¿Qué es lo que iba a decir? Tienen una plataforma con 13 canales. Cada uno de esos canales transmite el pleno, transmite las comisiones. Podría haber un 14 canal que hiciera un reality. Cuando digo un reality, digo
alguien que siguiera y que fuera viendo y que fuera pidiendo explicaciones, que mostraran piezas respecto de, no sé, quién es Cristian Viera, nombres que se me ocurran en este momento, quién es la Bárbara Sepúlveda, que son personajes y personalidades, quién es Teresa Marinovich, más allá de lo que uno le ha oído a Teresa Marinovich, o sea, son personas que han llegado a conclusiones y que dicen y comunican ciertas cosas por alguna razón. La constituyente tiene la oportunidad y la posibilidad que los medios de afuera no tenemos, que es tener acceso directo a estas personas. Perfectamente se podrían hacer piezas con eso. Hacer un canal chiquitito de televisión, al principio no había recursos, pero ahora los hay, digamos, y posibilidades de hacerlo hay también. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente no se valoró desde el comienzo aquello de, digamos, quiénes somos y para qué estamos aquí. También se les ha perdido aquello que es el origen, ¿no? Que es el interés de la gran, no vamos a decir audiencia, de la ciudadanía. ¿Por qué nosotros decidimos tener convención? Había una serie de peticiones ciudadanas tan perdidas. Bueno, ¿qué estamos haciendo como constituyentes para trabajar en torno a esto? Más allá de las discusiones que se dan y en los grandes titulares, desde dentro. Yo creo que todavía se podría hacer y a lo mejor sería un aporte. No sé si mejoraría todo, porque es imposible, pero creo que permitiría comunicar mejor. Hay quienes dicen que probablemente la convención debió haber partido discutiendo los derechos fundamentales, porque así hubiera logrado precisamente hacer un clic más directo con las razones por las que en el fondo este proceso constituyente se abrió a la ciudadanía. Y a la posibilidad de reformar la Constitución. Mira, mientras te escucho, Jimena, y pensando en esto, ¿cómo es que pasó que no se logró llegar a una estrategia? No puedo evitar recordar la bomba comunicacional que fue el caso Rojas Vade. Y ahí preguntarte, Eduardo, porque en el fondo también... en el fondo los medios le dieron mucho espacio, hasta el día de hoy diría, ha sido muy largo. Entonces, ¿cuáles son, a tu entender, esas estrategias para, o si se puede comunicar menos y mejor, pero también entender todas estas como cuestiones inesperadas o estos choques inesperados que también han no sé, pues han perjudicado la estrategia comunicacional? Siempre hay así, cosa ver, no sé, llevamos 3 días de gobierno y ya hasta balazos, en el fondo. Entonces, yo creo que el tema es que nosotros, así, estábamos hablando recién, Jimena decía recién que faltaba una comunicación institucional. Y es complicado, así piensen, no sé, el Parlamento, por ejemplo. Nunca ha hablado el Parlamento. El Congreso chileno no habla porque son un montón de personas. Los gobiernos hablan. Es más complicado que hable un grupo de gente tan heterogéneo. Pero este grupo va a crear un producto que se va a votar y tiene un plebiscito de salida. Entonces necesita tener una comunicación. Y esa comunicación debiera ser independiente de los Rojas Vade de turno. Es decir, van a haber muchos accidentes y tiene que haber un discurso. El problema es cómo se construye un discurso cuando los gestores y los líderes del proceso no creen en las comunicaciones tradicionales. Y yo creo que ahí hay una trampa, porque decía Jimena que hay 5 periodistas. Está lleno de periodistas. En el fondo, está lleno de asesores. Es decir, hay... por lo menos yo conozco 20 asesores dentro de la convención que están trabajando solamente comunicando. Y yo creo que le han hecho un flaco favor a sus asesorados porque se ha retroalimentado mucho el tema de la persecución. Si uno ve las encuestas de la convención, tiene una imagen mucho mejor que casi todos los grupos de las otras instituciones chilenas. Es decir, la crítica que ha habido en la convención es equivalente, lo que pasa es que es novedosa nomás, pero al Parlamento, a los ministros, a todo el mundo se los ataca siempre. Y lamentablemente yo he visto cosas, yo me acordaba, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, es decir, Pedro Santander, que es un académico súper serio de la Católica Valparaíso, me acuerdo que a principios de año el año pasado empezó a decir que justificó unos datos de Twitter que decían que había
un ataque a la convención. Nosotros nos dedicamos a escuchar Twitter, no existe nada parecido a eso. Era totalmente arbitrario el comentario. Y lo hacía el mismo Pedro que el 2009 hizo un artículo genial de un Fondesit donde se llama El rol político de la comunicación estratégica en la relación medios-poder, que mostraba súper bien cómo el sistema de medios chileno funciona con un sistema de comunicación estratégica que interactúa con este sistema. Y este sistema, que está muy manejado por la élite del país, en fondo, esta élite va evolucionando y los grupos políticos que se van integrando a la élite, como han sido los gobiernos, por ejemplo, de la Concertación, después de la dictadura, se fueron parte de la élite. Esa misma mirada debió haber asumido el constituyente. El constituyente hoy día es tan élite en este país como son los parlamentarios. Entonces debiera tener una relación con los medios, porque los medios no es solamente una línea editorial, un dueño, como lo han simplificado. Los medios son comunidades, son enormes comunidades de personas con códigos que saben así. Yo en la época del gobierno militar sabía cómo leer el Mercurio, a pesar de que el Mercurio no decía todas las cosas que estaban pasando sobre el tema de derechos humanos, tenía formas de hablar, incluso a través de sus secciones internacionales. Cada uno de los lectores sabe eso. Y entonces no necesitamos que nos estén diciendo, no, es que este medio es de tal línea, este medio es de tal otro. Tú tienes que tener una relación profesional. Y yo creo que eso no ha habido ninguna ayuda a los constituyentes de parte de los profesionales que saben de eso, porque así, Pedro ha hecho una tesis en Fondesit sobre este tema. Y él mismo les vende la cuestión esta de que los medios no tienen así que los constituyentes no pueden relacionarse inteligentemente con esos medios porque tienen línea editorial. Yo creo que ahí hay un tema complicado que yo creo que nos ha hecho daño y pienso que todavía está por darse, así se puede dar un cambio, pero eso pasa por tomarse en serio que esos medios son parte del trabajo que tienen que hacer los constituyentes. Yo he visto, es decir, los primeros meses ni siquiera tenían a los periodistas de la carpa casi sin entrar al Congreso, así hasta diciembre. Es decir, en el fondo, y eso es ridículo, y había maltrato. El mismo día de la votación me tocó ver este día traumático que después se criticó mucho a los que criticaron ese día, pero en el fondo, ese día sí hubo maltrato físico de parte de asesores comunicacionales, de los convencionales a periodistas que los conozco yo y adoran a los convencionales, así porque de verdad la gente que estaba en la carpa es gente que le tiene un cariño enorme al objeto de su trabajo, como pasa normalmente en el mundo de los periodistas, independiente de las líneas editoriales de los medios. Entonces yo creo que ha faltado un poquito de seriedad de parte de los consultores, de los asesores, y en el corto plazo el problema que hemos tenido es que no ha habido una dirección de comunicaciones permanente, es decir, la Dirección de Comunicaciones nació en diciembre, fue descabezada casi antes de un mes y ahora entiendo que hay una nueva dirección, pero que el fondo está recién empezando y estamos cuando ya estamos en la meseta. En la meseta y con el tiempo contado. Exactamente. Tomás, ¿qué piensas de esto que hemos conversado y cómo calificas tú? De nuevo, volviendo al título de nuestro encuentro, pero también Eduardo mencionaba este hashtag de defendamos a la convención. Es así, ¿no? Defendamos la Constitución se defiende. ¿Cómo evalúas desde tu experiencia en Malaspina el efecto de bueno, primero, tratando de responder un poco la pregunta de este seminario de comunicar menos o mejor, comunicar menos de ninguna manera, pero sí comunicar mejor y además comunicar más rápido, sobre todo desde la perspectiva nuestra que es la desinformación, que muchas veces se generan ciertos lapsos de tiempo en que se abren vacíos sobre algunas informaciones o desinformaciones y eso quizás sería importante manejarlo con mucha más rapidez también. En el sentido de que la desinformación no se siga propagando. Y por otro lado, en cuanto a comunicar menos y mejor, pongo el ejemplo del día que se cambió la mesa directiva, que fue los primeros días de enero. Ese día, nuestro sitio, que es Lupa Constitucional, fue el día que tuvo más visitas durante todo el proyecto. Y estuvimos siguiendo, por ejemplo, la transmisión vía YouTube, que había muchísima gente conectada, o sea, era un tema de mucho interés.
pero además estaba todo también como vacío de qué iba a pasar, que no se estaba llegando a acuerdo, que se subía un candidato, que se bajaba otro, y la gente estaba buscando mucho información también de quiénes eran, o sea, por ejemplo, no sé, estaba el constituyente Eric Chinga un rato que fue candidato, que después no, entonces la gente se disparaba las visitas de quién. Nosotros tratamos de trabajar muy rápido en ese día con perfiles de quiénes eran los protagonistas de ese día. Entonces, por ejemplo, Eric Chinga estaba arriba porque se armó la polémica cuando lo estaban tratando de bajar, se disparaban las visitas por ahí, después quién es Elisa Quinteros, que era la que había ganado. Entonces es un tema que va generando mucho interés en la ciudadanía. De hecho, bueno, Google, que tiene la herramienta de Google Trends, hizo un trabajo, una aplicación especial el año pasado que era para el tema elecciones, pero también incluía, por ejemplo, tema constitución, que era lo más buscado del año. Entonces, el interés que genera en la gente el tema es muy alto, pero por lo mismo también es importante poder responderle bien a esa gente en todos estos temas, como digo, que van generando vacíos. Es decir, no sé, se está discutiendo el tema de aborto, en algún minuto también lo de derecho de propiedad, y se generan estas confusiones o enredos de que no se sabe qué pasó, qué se votó, qué se aprobó, si finalmente lo que se aprobó es lo último o tiene que venir a otro paso más adelante. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante, personalmente, sería comunicar más rápido. No sé si más, pero más rápido en el sentido de también responderle, en este caso a los medios, pero otro ingrediente también que es importante, responderle también a las nuevas audiencias y nuevas comunidades. O sea, hoy día los mismos constituyentes tienen muchas herramientas y habilidades a su favor, que son las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ha habido constituyentes, por ejemplo, Gaspar Domínguez, que hoy día es vicepresidente, que utiliza muy bien Twitter con videos cortitos, explicando lo que se vio, por ejemplo, ese día, en tal jornada se debatió tal tema, o se aprobó esto, se rechazó esto otro. Entiendo que la presidenta Elisa Quinteros también ha hecho grupos de WhatsApp para poder informar. Entonces también es importante no solo responderle a los medios de mejor forma y de rápida, más instantáneo, sino también a las audiencias y comunidades que se están informando por estas nuevas plataformas o nuevos formatos como los videos, Twitter, Instagram, etcétera. Eso es un desafío para los medios tradicionales también. Y no puedo dejar de preguntarte qué piensas tú de estos bots, así como que atacan, que desinforman, que difunden noticias falsas. La verdad nunca he logrado entender mucho cómo funcionan los bots. Hay una película que es bien interesante que cuenta sobre eso, que está en Netflix, que se llama The Hater, que es una película polaca que cuenta la historia de un bot. Y ahí quizás puedo entender un poco más, pero en el tema de desinformación, de repente también se hace difícil llegar al origen de quién desinformó, porque justamente hay muchos eventuales bots o cuentas falsas o cuentas anónimas que están desinformando no solamente sobre esto, sino que sobre todo. O sea, Ucrania, en el caso del año pasado, cuando había proceso electoral sobre algún candidato u otro, pero son muchas veces como, si se podría decir de alguna forma, como cuentas encapuchadas, porque puede ser @12345 y no sabemos quién es. Entonces ahí igual te hacen la tarea un poco difícil en el sentido de poder saber bien quién lo está haciendo, digo, qué persona está detrás. A lo mejor uno puede identificar más bien grupos, los distintos casos, no solo en la convención, de todos los temas de desinformaciones que han ido surgiendo, identifica más o menos personajes, organizaciones, etcétera. Y ahí hay, que no tiene que ver con la convención, pero es más relacionado con el tema de vacunas y coronavirus. Hay varias investigaciones bien interesantes de medios de fact-checking de la región de Latinoamérica que han hecho, por ejemplo, un zoom a los desinformantes, gente, como te digo, o grupos que han desinformado en esa materia, por ejemplo, coronavirus o vacunas. Quizás también sería importante poder hacer un trabajo de investigación en esa línea sobre la convención, o sea, poder identificar o acercarse al menos, tener un approach a qué grupos o qué personajes públicos también están desinformando. Súper interesante, yo creo que va a haber mucho hacia adelante que trabajar. Mientras abro el espacio para preguntas, Eduardo, sí, precisamente quería devolverles la pelota. Sí. El tema que están comentando, nosotros el año pasado trabajamos en la escucha de la campaña presidencial, que estuvimos siguiendo cada 15 días a todos la conversación a los candidatos, y tenemos un proyecto especial sobre vacunas.
Y hemos trabajado la antivacuna, estamos haciendo un paper ahora para mandar en 2 semanas más a una revista grandota. Y la verdad que en Chile no hay bots en este tema. En el fondo, así no es relevante la presencia de bots. Eso es una fantasía que se han creado. Hay gente entusiasta y fanático, en el fondo, y en la campaña pasó un poco lo mismo. En la campaña sí hubo bots. Hubo bots especialmente en 2 sectores, en 2 mundos hubo un bots, pero no fueron tampoco desequilibrantes. En general, en casi ninguna parte del mundo son muy desequilibrantes. Yo creo que el problema es cuando uno empieza a comprarse esas cosas y se mete como en la película, en el fondo. Es que nos pasamos de revoluciones, entonces, y decimos la Constitución se defiende. Y la verdad que la Constitución no existe, así que no tiene que defenderse. Lo que debiera defenderse es el proceso constituyente. Y el proceso constituyente yo creo que se defiende con transparencia, pero no con más transparencia o total transparencia. Transparencia, la palabra implica una cierta opacidad. La palabra transparencia, esto es como erotismo y pornografía. Hay un velo. Y yo creo que el velo no está bien definido. Es decir, un ejemplo, por ejemplo. Yo creo que está muy mal pensado el tema de los horarios. Si de verdad les importara la información, la información debiera salir a las 12 de la mañana y no a las 2 de la mañana. Porque lo que sale a las 2 de la mañana o sale a las 9 de la noche, como empieza a salir ahora, entra directamente al noticiario sin ningún tipo de elaboración y llega a los medios sin ningún tipo de elaboración, sino que solo con escándalo, porque llegan los titulares mal trabajados, etc. Si saliera a las 12 de la mañana, habría una posibilidad de horas de discusión en que los periodistas podrían no solamente analizar ellos, sino que invitar a analistas a matizar, a sopesar lo que ha pasado esa mañana, en el fondo. Y esto está pensado por razones de estructura de la forma de votar de los constituyentes, no de la forma de trabajar de los medios de comunicación a los cuales debieran ellos deberse. En el fondo, es decir, esto está hecho al revés. Si de verdad le importara a la gente, no transmitirían a las 4 de la mañana 12 canales, en el fondo, sino que debieran trabajar bien para que a las 12 de la mañana saliera información base, bruta, que la trabajaran las personas profesionales y los analistas para que en la noche de ese día los canales de televisión y al día siguiente los diarios, etcétera, tuvieran análisis. En fondo, evidentemente los medios online van a estar entregando permanentemente información, pero lo que no tenemos en Chile hoy día es el análisis, es decir, la gente está debatiendo por hashtag, por trending topic, que es una tontería. Sí, cuando uno escucha en internet, si la palabra trending topic sería aló, en el fondo, ¿qué importa que se repita mucho aló? Lo interesante que hay en internet, que uno, lo que tú dices, hay trazabilidad de todas las cosas. Uno podría pescar perfectamente quién inauguró una mentira, dónde salió esa mentira. Eso está en la red, todo trazable. Entonces, yo creo que lo que falta es tiempo. Y yo creo que hay un grupo grande de profesionales dentro de la convención que debieran estar dedicados más bien a esto. Debieran haber un grupo de asesores y un grupo de periodistas profesionales dedicados a mejorar la información en favor de una transparencia correcta, más que mayor. Jimena, ¿querrías agregar algo? No, estoy de acuerdo con Eduardo que realmente lo que falta es tiempo y ha faltado siempre, ¿te fijas? Yo creo yo que ese es el gran tema. Estos gallos están corriendo contra el tiempo y evidentemente no están preocupados de la comunicación como la planteas tú. No sé si es porque no se deban a la gente. O sea, yo no me debo, o sea, no me importa la gente y por lo tanto no le comunico, sencillamente que han puesto focos en lo que tienen que tener, que es cómo sacar un documento constitucional, un borrador de aquí a esta altura, nos quedan 3 meses, con suerte, te fijas yo, ¿no? Podría ser, para eso hace falta una estructura, ¿te fijáis? ¿A qué voy? A otra oportunidad mira, efectivamente van a entregar un borrador, viene la armonización, o sea, van a terminar, viene la armonización, va a haber un borrador y se le va a entregar al presidente de la República. Entre medio, se supone que ellos ya van a estar en condiciones de comunicar algo, ¿no? Pero después de que se le entregue al presidente de la República, él tiene 2 meses
2 meses como máximo, digamos, para llamar a un plebiscito. Durante esos 2 meses yo creo que se puede trabajar también comunicando. Y la gracia que puede tener eso es que ya va a tener un documento de verdad. Porque ahora tienes pedacitos, digamos, tienes pedacitos. Nosotros estamos sistematizando el articulado que de verdad está dentro del borrador, que no es tanto, no es mucho, porque además el Pleno devuelve todo. Entonces, enreda aún más la cosa, digamos, porque el proceso es que pasa de una comisión, la comisión vota, la comisión entrega, se vota en un pleno, que es el pleno general, y si ese pleno general tira cosas para atrás, vuelve a la comisión, después lo que quedó se queda en un pleno particular, y si hay cosas que quedan, digamos, esas pasan al borrador y las que no se devuelven. Bueno, ha habido unas comisiones, digamos, que se les ha devuelto todo, han quedado 2 artículos, 4 líneas, digamos, es un drama. Parte de la realidad de la constituyente, porque es un proceso que no se había conocido nunca, ¿no? Como sea, sí, 2 minutos. Vamos a tener, como chilenos, como ciudadanos, la oportunidad, después que se entregue el borrador, de conocer ese borrador, y creo que ahí hay un desafío comunicacional muy importante para saber qué es lo que vamos a aprobar o rechazar. Eso. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Te paso? ¿Lo creo? ¿Puedo hablar así? Por favor, para la gracia. Respecto de lo que estás diciendo, acabas de describir cómo están funcionando los convencionales con las leyes. Entonces hacen una ley, lo llevan al pleno, se les devuelva, se lo rechazan, vuelven de nuevo, la vuelven a traer, discuten, la comisión, unos votan a favor, otros votan en contra, los que votaron en la comisión después no votan por esa ley en el pleno. O sea, perdonando mi francés, la cueca en pelota. Pero quiero preguntar yo, ¿qué valor tiene el comunicar todo eso a la gente? Si eso no es un factor de enredo en la cabeza, más que de apoyo y ayuda para que las personas puedan lograr finalmente definir si quieren aprobar o rechazar esta constitución. Que es como, ante la pregunta de comunicar menos o comunicar más, yo le planteo a los tres. ¿Es necesario en esta lógica de transparencia, que yo nunca la había entendido como hablabas tú, Eduardo, de que tenía que tener cierta opacidad, sino que en esa transparencia así como completa y total al desnudo, ¿es eso valioso para la gente en esta basada o no? Gracias. ¿Más? O sea, yo creo que hoy día lo que más se está demandando justamente es transparencia, y eso es lo que ha hecho quizás un poco distinta y más valiosa o más valorable por la gente a la convención como institución, a diferencia, por ejemplo, del Congreso, que está más cuestionado quizás. Entonces, en ese sentido, quizás mediáticamente ha importado a lo mejor para cierto sector, por ejemplo, que abran un poco más a mirar en el fondo cómo es. No voy a decir la cocina porque está muy mal, tiene mala prensa esa palabra, pero al menos tener como acceso a cómo está por dentro la convención, cómo se forman los acuerdos, etcétera. Y eso quizás ha sido distinto a cómo estaban funcionando desde antes las instituciones más antiguas o más tradicionales. Entonces, en ese sentido creo que aporta el tema de transparencia, sobre todo por el contexto que decía al principio de que está más demandado y más valorado hoy día por la ciudadanía esta lista. Yo quería añadir una cosa, y es que creo que parte de las sesiones más criticadas del Parlamento son las sesiones secretas. Nosotros teníamos en nuestra app, si te acuerdas, una pregunta: ¿las sesiones deben ser todas transparentes, se deben ver todas o tienen que quedar algunas en secreto? No recuerdo qué fue lo que contestó la mayor parte de la gente, pero sí te puedo decir que ellos se dieron el mandato al comienzo, cuando hicieron el reglamento, de que todo lo que iban a conversar iba a ser visto, iba a estar expuesto, digamos. No sé si es bueno o malo, a lo mejor es pésimo para el orden de nuestras cabezas, que no podemos entender de qué se trata o nos cuesta mucho, pero yo creo que les permite estar tranquilos respecto de mostrar qué es lo que están haciendo. Yo quiero que no creo en eso. Yo creo que eso no es real, es una autoimagen que tienen ellos, porque no están mostrando lo importante. No están mostrando que ellos se juntan en la noche y algunas personas están vetadas
en fondo, porque unas personas vetan a uno, ya, no, eso, tú no puedes entrar. Eso no se está mostrando. Se está mostrando una actuación que hacen normalmente totalmente para la galería y la hacen en unos horarios malísimos, en que saben que no hay nadie, porque lo están haciendo en esos horarios. Si aquí el tema de la urgencia no significa que las cosas se hagan a las 12 de la noche. Se pueden hacer a las 12 de la mañana. El tiempo es el mismo en las 12 de la noche y en las 12 de la mañana. Lo están haciendo a las 12 de la noche porque quieren hacerlo a las 12 de la noche. Es decir, porque no les interesa de verdad que se sepa. Si no, se sabría quiénes se juntan. Es decir, ¿por qué? A ver, el tema de la casa de vidrio. Esto no es la casa de vidrio, no sé si se acuerdan el Paseo Ahumada cuando se puso una mujer y la Daniela, en el fondo, no sé si se acuerdan el libro de la Pilar Donoso, Sacarse todos los velos. El fondo, ella terminó como terminó, así. Eso es enfermizo, así. El tema, esta idea de que la transparencia es que sea la casa de vidrio, no es real, eso no es eficiente. Se necesita conversar. Y la conversación no es toda delante de la gente. Hay una conversación que es necesario que Barraza se junte con la Marcela Cubillo, y eso no puede hacerse delante de las cámaras. Si no, sería una falsa conversación. La conversación de verdad no la estamos mirando. ¿Por qué Barraza se juntó con la Cubillo? ¿Lo vimos? No lo vimos. En fondo, entonces no es verdad que la transparencia. Hay una idea de transparencia y dicen, no, si está todo siendo transparente. Esto es igual que siempre, está la misma cocina de siempre y se notó muchísimo el día de la votación. Cuando no hay cocina, ¿qué significa que no haya cocina? Es que no hay conversación. Cuando están llegando con las cosas folclóricas, es porque eso no está conversado, no hay ninguna vocación de verdad darle el gusto al 70% de los chilenos, sino que por si acaso cuela. En fondo, y se tiran propuestas que las votan en contra los 13 convencionales que están en la comisión donde se presenta la idea, que ya fue el extremo más grande con esta idea de una asamblea popular, en fondo. Es decir, ¿cuál es la lógica de eso? En un espacio de gente profesional, como dice la Jimena, que quiere llegar a puerto y mostrarnos algo potente. Yo creo que el drama de eso es que condiciona mucho la posibilidad, se van haciendo heridas, muchas heridas, que va a hacer que cuando terminemos el proceso, esos 2 meses finales, la mitad de la gente no va a ser parte del proceso y van a hablar en contra del proceso. Es decir, si ahora nos empiezan a limar la herida, cuando lleguemos al final vamos a tener a la mitad de los convencionales, a 75 convencionales, hablando mal del proceso. Y eso va a ser imposible que Gaspar, por talentoso que sea capaz de comunicar bien. Es decir, yo creo que esto, para que pueda haber comunicación, tiene que haber confianza, tiene que volver a construirse una relación entre ellos que les permita tener un discurso capaz de presentarlo eficientemente hacia afuera. Parece que hay que ir a visitar a la mesa directiva. Pero además es cierto, o sea, se ha hablado mucho de que tenemos que tener una constitución que nos representa a todos, que no excluya a nadie, que nadie se sienta humillado. Bueno, es una conversación que está presente. Me gustaría cerrar contigo, Jimena, y con Tomás, antes de despedirnos. ¿Quieres hacer una pregunta? Ya, muy bien. En relación a lo que dijo Eduardo, de que ponerse de acuerdo con el mensaje haría más fácil y fundamental si queremos comunicar, si los medios... Ay, perdón, me enredé. Eduardo mencionó que ponerse de acuerdo con el mensaje haría más fácil y es fundamental si queremos comunicar. Si los medios se ponen de acuerdo en qué mensaje comunicar, ¿no estarían censurando diversas opiniones que surgen a partir de la convención? Yo me esperaba que no se tuvieran que poner de acuerdo los medios, jamás, por favor. Me carga cuando se ponen de acuerdo los medios tienen que seguir siendo desordenados. Yo creo que los que se tienen que poner de acuerdo son los convencionales, en un mínimo, en un objetivo común de conseguir un plebiscito favorable. Y para conseguir eso necesitan tener una buena relación entre ellos. En fondo, evidentemente esto no es fácil de hacer, seguramente es imposible con los tiempos que tienen, pero
es imposible que se comunique bien la cueca en pelota. Se puede comunicar bien algún mensaje, pero no se puede comunicar bien una pelea. En el fondo, esa pelea, por bien que se comunique, no va a ser cautivadora para la gente. Entonces, yo no creo que, me expliqué mal si dije que los medios tenían que ponerse de acuerdo. Los medios son puntos de vista muy diversos y cada uno va a cubrir una cosa, pero tiene que haber algo que se emita que tenga alguna cierta lógica y que represente al menos a ese 70% de los convencionales que votó una parte importante de esos artículos. También mencionó sobre incluyen en las decisiones del Pleno, pero hay tengo entendido que hay constituyentes de todos los colores políticos. ¿Por qué influirían solamente los extremos? A Jimena, pero yo creo que lamentablemente no es que los extremos influyan más, sino que yo creo que empezaron con el pie cambiado. Yo siento que esto está dominado por vetos de uno y provocaciones a vetos de otros, de fondo de personas, y no ha habido una articulación de la gran mayoría de los constituyentes que yo creo que además son muy masivos. Así cuando uno ve la posibilidad de conversación de personas como Marcela Cubillo y Marcos Barras, en fondo es una muestra de que si son capaces de conversar esos dos polos, significa que ahí hay mucho más de un 70% de gente que en algunos temas al menos se puede poner de acuerdo. Yo creo que el tema está manejado por personas que no están dispuestas ni siquiera a que eso exista. Sí, yo creo que hay mucha gente que cree que Marcela Cubillo, a la cual no se le debiera hablar jamás, y hay muchos otros que creen que que Marcos no debiera entrar en ninguna reunión. En fondo, yo creo que esas personas claramente no tienen el espíritu constituyente, un espíritu constituyente capaz de llegar con un mensaje común a octubre. No sé. No creo que sea Bueno, es verdad que esos disensos son ciertos. Ahora, la impresión que yo tengo es que las personas que están en los polos, de alguna manera, permiten a la hora de los cubos de las votaciones que los polos queden afuera. Sí, al final lo que ha ido quedando son cosas súper centradas. ¿Ah? Y el tema es que durante el proceso hay mucho roce. Y efectivamente tú tienes razón. Hay gente que no sé si la palabra que se detesta, pero no tienen nada para encontrarse, digamos, y si hay esos encuentros va a ser súper positivo. Pero ha habido ciertos gestos, por ejemplo, de una convencional que se llama María Rivera, que es trotskista, y que fue la que llamó a disolver todos los poderes del Estado. Y por supuesto hubo una gran toletole al respecto. Ella, la sensación que yo tengo es que permitió que abrir un hoyito por donde saliera algún tipo de presión, y una presión que es para la galería, efectivamente, pero es para la galería que votó por ella, porque aquí está representado de alguna manera, no sé si lo va a decir todo Chile, pero mucha más gente, muchas más tendencias ciudadanas que nunca en ninguna otra institución del país. Por lo tanto, hay ciertos convencionales o hay ciertos grupos que trabajan para eso. También es bien complejo porque hay muchos convencionales que no forman parte de la política tradicional y no creen en la política tradicional, y eso es verdad. O sea, los que vienen de los movimientos ciudadanos o que representan a movimientos ciudadanos en verdad trabajan para palabras nuevas, ¿no? El territorio y cosas que en realidad nosotros, como que los más viejitos, no teníamos idea. Hemos aprendido un montón de cosas que de verdad a mí no me sonaban para nada. Y cada quien va cumpliendo su misión, digamos. Yo creo que, no sé, Eduardo, si al final, cuando se entregue el documento, 70 de convencional, o sea, la mitad van a pensar y se van a sentir mal. Yo creo que hay unos cuantos que sí van a considerar que la pega está muy mal hecha y que es pésima. Lo vienen diciendo algunos desde antes que empezara la pega, digamos, y es parte de la desconfianza. Entonces es complejo. Y ahí, no sé, pues vamos a tener que ver y observar si ellos van a ser capaces de tener un desde, digamos, a partir del cual tengamos un documento razonable. Eso es lo único que se me ocurre. Aquí tenemos otra pregunta.
Cuando hablamos de comunicación siempre hablamos de, en este caso, de los convencionales, de cómo están comunicando, pero la preocupación, ¿qué pasa con la ciudadanía, los que van a ir a votar esta Constitución? Ustedes, en el fondo, que conocen tan desde adentro el proceso, más allá de que no se logre comunicar bien los puntos y de que efectivamente estamos llenos de información que de repente nos cuesta separar y entender qué es lo que se definió, lo que no se definió, ¿cuál es el riesgo mayor que ustedes ven de todo este proceso? Considerando que hay una ciudadanía que a lo mejor, si no pudiéramos hacer una encuesta valiosa, que uno pudiera decir sí, fidedigna, ¿cómo lo ven? Si es que no se hace ese ajuste ya, ahora. Yo voy a contestar lo que veo. Creo que el riesgo mayor ya está presente, y el riesgo mayor supongo que es que las personas decidan que van a votar en contra sin que haya siquiera, no sé, creo que falta algo así como el 70% del documento para sacar. O sea, que ya hayan decidido que tienen que votar que no, porque está pésimo. Ese es el gran riesgo. Y es un riesgo que yo creo que ya estamos corriendo y que los constituyentes ya están corriendo. No sé si de verdad habrá del todo conciencia a ese respecto. Nosotros entrevistamos esta semana a Gaspar Domínguez y de hecho él decía, ¿saben qué? Esperen a que haya un documento, esperen a que entreguemos el borrador y ahí conversamos. Y en ese sentido, a lo mejor este exceso de idea de transparencia del cual habla Eduardo es verdad, y el del que habla la Estela también, o sea, sí, no sé si sirve mucho, digamos, para efectos del plebiscito de salida. Yo creo que el riesgo ese, pienso que lo que tiene que haber entonces es una muy buena campaña comunicacional cuando tengamos documentos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué fue lo que contestamos? ¿En qué quedamos en deuda? Mírelo usted, léalo usted, conózcalo usted. Y creo que si ellos logran hacer eso, como dicen los futbolistas, de buena manera, a lo mejor hay expectativas o hay esperanzas de que esta cuestión termine bien, digamos, creo yo. Que es que tengamos un documento razonable y que podamos conocer qué es lo que vamos a votar. Tomás. Desde la perspectiva nuestra al menos, que es el fact-checking, pensando igual también en cómo fue lo que pasó durante el proceso electoral de campaña presidencial, para mí el mayor peligro sería que la desinformación pueda incidir en la votación de la ciudadanía, sea para un lado o para otro, que eso es un poco lo que busca en procesos electorales la desinformación, engañando a la gente o manipulando cosas. Entonces, al menos desde la perspectiva nuestra, creo que por ahí puedo identificar quizás el mayor peligro. Durante toda la campaña, desde antes de primaria presidencial hasta la segunda vuelta, vimos un poco eso, que en el fondo en distintos contextos, también previo al plebiscito, por ejemplo, la desinformación apuntaba a incidir, por ejemplo, en que la gente no fuera a votar, con desinformaciones de tipo las Fuerzas Armadas no van a custodiar los locales de votación o cosas así, y después se fue moviendo un poco a los candidatos. Entonces, seguramente a lo mejor se va a repetir cosas así que se vieron previas al plebiscito del tipo alarmante, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, como decía, no van a custodiar, o los votos en la noche no va a quedar nadie cuidándolos, cuando era la votación en 2 días, cosas así. Y esas desinformaciones, lo peligroso es que vayan a poder incidir en el fondo en que la gente se movilice o no, o en que vote a favor o en contra. Bueno, en este caso hay voto obligatorio. Eduardo, con tu intervención yo creo que estaríamos en condiciones de cerrar. Yo pienso que el tema, que hay una oportunidad todavía, así, yo creo que hay gente muy inteligente dentro de la convención, hay muchísimos asesores de muy buen nivel, y yo creo que las cosas son arreglables. Yo creo que parte de ese espíritu de, a ver, ¿qué es comunicar mejor? Se tienen que poner a conversar y tienen que ponerse a definir cómo podemos comunicar mejor. Y yo creo que eso no puede ser solamente los 2 últimos meses. Yo creo que tiene que tratar de enmendarse estos meses finales, de ver
¿En qué momento quizá hay que poner la transparencia? Es decir, yo creo que la transparencia debiera llegar a un poco lo que comentaban ustedes dos antes. Es decir, ¿por qué no sabemos más de la historia de estas personas? ¿Por qué no mostramos esas reuniones que se están haciendo donde de verdad se discuten las cosas? Yo creo que hay que mostrar otras cosas y quizás se pueden cambiar los horarios y se puede hacer que esto se entreguen de una manera distinta y que permita más análisis e invitar a gente a hacer análisis. Yo pienso que espacio hay, tienen toda la libertad del mundo porque nada de esto está escrito en piedra, como está de moda decir, lo dijo Casi, ahora lo dice Boric, es decir, una cosa que se ha masificado, pero yo creo que claramente no tiene ninguna necesidad de estar votándose a esta hora. Es decir, que en este momento se estén votando 60 puntos es totalmente innecesario. Y no sería, y sería muy fácil para la mesa cambiar ese horario. Entonces, yo creo que esa discusión debiera existir un espacio donde se junten los analistas, los periodistas, las personas, y se pongan de acuerdo en que aquí lo importante es que la gente sepa qué va a votar. Y no sepa solamente así, porque uno ve ya, no sé, se juntaron ayer todas las mujeres de pañuelos verdes y el día anterior la señora esta de la bandera chilena de fondo. Entonces, eso es lo que ve la gente en los noticiarios. No es razonable. Lo que debiéramos ver en los noticiarios son buenas conversaciones editadas de los discursos que hubo, como lo hemos tenido siempre de los parlamentarios. Es decir, que no hemos visto el indirecto, sino que hemos visto análisis de sus mejores intervenciones. Bueno, ¿les parece que dejemos? ¿Quieres agregar algo, no? Lo dejamos hasta aquí, podríamos estar mucho rato conversando. Yo quiero decir que yo he ido varias veces a presentar a la convención. He visto el trabajo, hay debates muy interesantes, hay mucha reivindicación también, muchos movimientos sociales, sobre todo con la presentación de las iniciativas populares de norma que han ido y bueno, es parte del juego democrático. Yo creo que todos queremos que a la convención le vaya bien. Y este gobierno también, que acaba de asumir, tiene un rol bien importante, al menos en apoyar la difusión de este trabajo. Bueno, quiero agradecerles enormemente el haber podido conversar de esto tan interesante, a la Fundación por recibirnos, a todos y a todas aquí. Y nada, despedirnos y esperar que toda esta conversación que han tenido, que ustedes han compartido, que son los especialistas, también pueda ser muy bien difundida para que llegue a los oídos, que llegue a las orejas que necesitan escuchar esto. Muchas gracias.